Bueno, ya estamos junto a Pancho Aravena para hablar con un invitado. Yo se lo había presentado ya al principio del programa, al que hemos tenido otras veces acá en Aire Fresco, pero siempre nos trae novedades, y esta no es la excepción, Francisco. Claro, es una suerte de segunda parte de una entrevista que hicimos el año pasado en algún momento, relacionado con otra etapa evolutiva de esta experiencia, este desarrollo, que es una terapia muy innovadora en el tratamiento del cáncer, particularmente el melanoma. Es una terapia desarrollada por el equipo liderado por nuestro invitado, el doctor Flavio Salazar. La tecnología TAP Cells, que ha demostrado en las primeras pruebas, por lo menos, aumentar la esperanza de vida entre 3 y 4 veces en el 60% de los pacientes de melanoma, y que la gran novedad ahora es que va a iniciar sus pruebas clínicas en Brasil, un gran ensayo clínico, ya en una escala mayor, ¿cierto?, que va a permitir validar además este desarrollo, como digo, de una manera mucho más robusta. Estamos entonces con Flavio Salazar, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y asesor científico de Oncobiomed, que entiendo, Flavio, corrígeme si me equivoco, pero es la empresa formada para llevar todo este desarrollo a otra etapa, ¿cierto? Que es lo necesario para que para que se produzca esta transferencia tecnológica, ¿correcto? Exactamente. Oncobiomed fue una empresa que formamos entre académicos y personas externas hace casi 20 años con el fin de apoyar la transferencia de tecnología. Esto quiere decir desde la investigación hacia la implementación en pacientes y su posterior futura comercialización. Entonces es una empresa que ha estado detrás de esto durante muchos años. Bueno, yo lo aprovecho de saludar también por y que me preguntaron antes de Pablo y Pancho. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted, profesor, el doctor Flavio Salazar, que estuvo en diciembre pasado acá en el programa y conversamos sobre TAP Cells justamente, pero en ese caso tenía que ver con el cáncer de vesícula biliar, ¿no? Y es distinto a lo que están haciendo ahora, un poco lo que decía Pancho en esta etapa, ¿no es cierto?, de pruebas clínicas en relación con melanoma, ¿no? Claro. Bueno, melanoma es un cáncer de piel y es el modelo tumoral que históricamente nosotros hemos investigado. Empezamos la primera vez que tratamos a un paciente con estas TAP Cells fue el año 2003 aproximadamente. Entonces hay muchos años y mucho digamos, pruebas clínicas realizadas durante mucho tiempo, y hoy día lo que estamos viendo es un salto que me parece que es muy importante desde el punto de vista del reconocimiento internacional. Yo creo que eso es lo que nosotros más nos enorgullece, porque no es fácil llegar a una etapa en que un país desarrollado en los temas científicos como es Brasil, claro, con una agencia reguladora potente como es Anvisa, se interese en transferir esta tecnología y probarla a una escala mayor. Entonces es un salto importante. Lo que habíamos hablado antes tiene que ver con la investigación y son pasos que van a tener impacto en el futuro, en un cáncer que es muy prevalente como el cáncer de vesícula, pero que está en etapas mucho más incipientes porque estamos recién iniciando estudios. Que sin embargo igual señala o nos ayuda a vislumbrar el potencial, ¿cierto?, de esta terapia, ¿cierto?, de este desarrollo, porque ya al verlo en acción, por así decirlo, verlo en acción en dos tipos distintos de cáncer, aunque estén en etapas muy distintas, como tú bien mencionabas, de su investigación y de su validación científica como tal, nos permite, me imagino, proyectar que también podemos empezar a investigar y probarla en aún más tipos de cáncer. ¿Es posible eso? Claro, o sea, nosotros desde el principio diseñamos esta tecnología pensando en que es fácilmente transferible a otros tipos de cáncer. Ya hemos probado en estudios clínicos en cáncer de próstata, por ejemplo, con bastante éxito. Ahora vamos a iniciar con vesícula biliar, pero creemos que puede ser proyectada en el futuro a otros cánceres. Lo que pasa es que tenemos que ir avanzando en los pasos regulatorios correspondientes para validar bien la tecnología en uno para pasar a otro. Yo creo que en el fondo vamos por buen camino, porque creo que el interés mayor en Brasil está no solamente en melanoma. Yo creo que ellos ven también la perspectiva de poder esto después transferirlo a otro tipo de cáncer. Doctor, recordemos cómo funciona, cuál es un poco el principio biológico, el principio terapéutico, ¿no es cierto?, que hay detrás de TAP Cells.
Mira, ahora que me han preguntado últimamente y después que ha pasado tanto tiempo, a uno le parece tan simple, ¿no es cierto? La idea, no parece tan complicada, pero en el fondo tiene mucho de originalidad. Nadie más lo hizo en el momento que nosotros lo hicimos, hace 20 años atrás. Y consiste en sacar sangre de un paciente con cáncer, tomar sus glóbulos blancos, separarlos y llevarlo a un laboratorio y educarlo a través de el ponerles ciertos extractos tumorales. Las células de los glóbulos blancos reaccionan en el laboratorio contra esas y aprenden a reconocer ese tumor y luego son reinyectados en los pacientes como vacuna en 4 dosis y eso genera una inmunización, una respuesta inmune parecida a la que generan las vacunas, por ejemplo, contra el COVID. Por eso hablamos de vacuna. Claro, pero son vacunas terapéuticas porque no se utilizan para prevenir, sino que se utilizan para tratar pacientes que ya están en etapas más avanzadas. ¿Y en qué consiste ese entrenamiento, por así decirlo, externo, ¿cierto? Este reforzamiento de intercambio que se le hace al sistema inmune del paciente. Tiene 2 elementos. Uno que está patentado, que es como un procedimiento, que se toma las células, se le pone tal factor, se le suma el otro factor, se incuba por tantos días, etcétera, etcétera, y tiene un secreto industrial, así como la Coca-Cola, que es un extracto tumoral que nosotros hemos estudiado y hemos producido durante muchos años y que tiene características que inducen una activación de las células a las cuales le agregamos este extracto. Eso se cultiva en un laboratorio y eso se llama diferenciación celular. Una célula que es como una célula madre, se transforma en una célula mucho más específica. Entonces, cuando se reinyecta en el propio paciente, pues se inyecta en el propio individuo, genera una respuesta inmune bien potente y que hemos demostrado a través de estos estudios clínicos donde prolonga la vida de muchos pacientes y además genera una respuesta detectable, una respuesta inmunológica que podemos seguir. Perdón, una cosita. Sí. ¿Ese extracto tumoral, eso va variando según el tipo de cáncer que estamos combatiendo? Exactamente. Esa es la única modificación que uno realiza si quiere cambiarse de un cáncer a otro, porque cada subtipo de cáncer tiene características específicas. Entonces lo que nosotros hacemos es que si queremos tratar un cáncer distinto, tenemos que generar un componente celular que sea específico para ese tipo de cáncer. Y es el componente tumoral que se extrae, ¿es siempre del propio paciente o puede ser de otros? No, ese es un genérico. Ese se obtiene de líneas que se llaman halogénicas, o sea, de otros individuos que se cultivan, se mantienen en cultivo, ¿no es cierto?, indefinidamente, pero las células tumorales tienen esa característica que si uno las alimenta todo el tiempo, nunca mueren. Entonces uno las puede conservar, las puede congelar, descongelar, etcétera, y utilizar. Nosotros tenemos, lo lisado en todo caso no es cualquiera, tenemos que probar, tenemos que ver ciertas características, y ese es el secreto industrial, ciertas características específicas de ciertas líneas que generan este efecto que nosotros esperamos. Entonces seleccionamos estos componentes de acuerdo al tipo de cáncer y los vamos probando en estudios primero preclínicos, en ratones, y después hemos ido haciendo estudios en pacientes. Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y asesor científico de Oncobiomed. El trabajo que un poco con el desarrollo de vacunas para el COVID, vimos que había, ¿no es cierto?, distintas fases, ¿no es cierto?, en las pruebas que se iban haciendo. Si pudiéramos poner la fase del trabajo que están haciendo actualmente en Brasil, ¿en qué etapa está y qué es lo que viene para adelante? Bueno, en general, cuando uno ha terminado los estudios preclínicos, que se llama cuando ha comprobado conceptualmente que esto puede ser utilizado, lo primero que hace es un estudio fase 1. Fase 1 es con un número muy limitado de pacientes, puede ser hasta 20 pacientes, los cuales uno testea dosis y testea también que no existan efectos adversos graves. En el caso nuestro, esos estudios ya se han hecho para todos los cánceres que les mencioné, para melanoma, para cáncer de vesícula y para cáncer de vesícula vamos a empezar, pero para próstata y para cáncer de melanoma sí. Luego viene la fase 2 donde uno conceptualmente compara ciertos grupos y ve efectividad, y eso también se hace en un grupo que puede variar entre 50 a 100 pacientes. La última etapa es la fase 3, que tiene carácter regulatorio. Las agencias dicen para poder aprobar un tratamiento determinado tiene que haber aprobado una fase 3. Y esa es la que vamos a iniciar hoy día en Brasil. Pensamos que van a ser probablemente 2 grupos que van a involucrar entre 350 y 500 pacientes. Esa es la etapa final. Si esa etapa funciona como nosotros esperamos, entonces estaríamos en condiciones de que esto fuese aprobado y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, esto es una aprobación específicamente para melanoma, porque tiene que ver con el ensayo clínico que va a ejecutarse en Brasil, ¿correcto? Exactamente. Ahora,
en este caso, la limitante principal que existe desde el punto de vista de transferencia tecnológica para los fase 3 es el costo que tiene. Claro. Son inversiones muy grandes. Entonces, generalmente allí los gobiernos, los estados no son los que financian estos estudios, sino que son los privados. Y los privados quieren cierta seguridad. Entonces, en este caso, el riesgo es mayor, porque va a ser primera vez que se va a hacer un fase 3, pero si se aprobase, o sea, si resultase ese fase 3, es muy fácil que se hagan las inversiones para hacer los estudios correspondientes en los otros cánceres, porque hay una seguridad de que esto debiese funcionar también. Claro. ¿Y esas conversaciones se van avanzando desde ya o ustedes tienen que tener todos los resultados, digamos, y llegan con nosotros el expediente? Nosotros hemos estado más o menos... nosotros empezamos esta relación con un grupo empresarial de clínicas en Brasil hace varios años atrás, antes de la pandemia, y lo suspendimos durante la pandemia, porque justamente todas estas empresas que hacen prestaciones clínicas para pacientes oncológicos se movieron para combatir el COVID. Entonces estuvieron muy enfocados en eso durante todo este tiempo. Y ahora retomamos eso. Ahora, ellos tienen la capacidad de poder reclutar un número de pacientes como el que yo les mencioné, que no es fácil. Acá en Chile no lo podríamos hacer. Claro. O lo podríamos hacer y nos tomaría muchos años porque no hay tantos casos de melanoma para poder cubrir un estudio de ese tipo. En Brasil sí los hay. Y las conversaciones respecto a la estrategia ya se están haciendo con Anvisa. Ellos han pedido ciertas cosas. Nosotros recibimos un apoyo de Corfo para ir a Brasil ahora y transferirle, enseñarle el método de cómo producir estas células en sus propios laboratorios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, una vez que tengamos los resultados, cuando ellos demuestren con resultados que pueden hacer las mismas vacunas que nosotros acá en Chile con sus propias manos y con sus propios laboratorios, entonces estaríamos en condiciones de presentar estos estudios a Anvisa y empezar a hacer los estudios fase 3. Uno entiende entonces que una vez, si todo esto anda bien, digamos, una vez que se logra la certificación del organismo regulador en Brasil, ¿va a ser más fácil ir a otros organismos reguladores, como por ejemplo la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos? Yo creo que sí, porque Anvisa tiene esa como respaldo internacional. Yo creo que la agencia chilena también, pero a diferencia de Anvisa no tiene una política específica para las terapias celulares. Está en proceso, pero no se ha concretado acá en Chile. En Brasil sí existen y son homólogas a la AMA o a la FDA de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que si se logra la aprobación, o sea, si se logra el éxito y la aprobación en Brasil, se abren las puertas a nivel mundial. Ahora, uno siempre tiene que ser cauteloso, es el deseo que uno tiene. Yo creo que estamos emocionados solamente de poder empezar eso. Ojalá que resulte, porque no es lo mismo hacerlo en pequeña escala que en gran escala. Entonces, todavía siempre hay una incertidumbre respecto a los resultados, pero claro que es un paso importante adelante para nosotros, obvio que sí. Usted mencionaba, doctor, el tema de los costos, que son extremadamente altos, y eso... ¿existe alguna proyección de cómo podrían ser reducidos esos costos en el futuro? ¿O esto es un tipo de terapia que va a ser siempre, como el caso de algunas enfermedades, ¿no es cierto?, y de unos costos que son alcanzables solo para muy poquitas personas? Hay dos elementos. Uno tiene que ver con el costo de inversión para realizar un estudio clínico, porque ahí lo que uno debe financiar es todos los insumos, toda la generación del producto propiamente tal, pero también el tratamiento de 500 pacientes gratis. O sea, en el fondo tiene que garantizar los seguros, o sea, ese tiene un costo alto. Este costo alto obviamente implica que para el inversionista va a tener una proyección de retorno que va a depender entonces el precio del cual va a cobrar en el futuro si esto se aprueba. Ahora, mientras más pacientes se puedan beneficiar, mientras, digamos, la proyección de enfermedades que puedan ser tratadas es mayor, el costo va a ser menor, porque con mucha más vacuna a menos precio se va a poder obtener el beneficio que corresponde. Pero eso se va a ver una vez que se generen todas estas aprobaciones. Sin embargo, uno, por la propia descripción del procedimiento, uno puede pensar que siempre va a ser un costo más o menos alto porque es una terapia muy personalizada, como usted apunta, es la sangre del propio paciente la que debe salir, la que debe sacarse. No se puede producir un producto para todos, ¿no? No, pero ¿sabes qué? En general, el precio de los medicamentos no guarda relación con el costo de producción. O sea, el costo de producción de lo que nosotros hacemos es mucho mayor que, por ejemplo, hacer una píldora. Claro. Pero no está ahí el costo, el valor de la tecnología, sino que las grandes empresas prueban 20, 30 diferentes, digamos, productos y uno le sale bien y lo otro, todos los costos que hicieron de investigación lo cargan a ese producto. Entonces, el precio de algunas terapias que no tiene, que se sintetizan puede ser más alto que este otro. Ahora,
Lo otro que estamos tratando de resguardar, y creo que ahí el Estado tiene un papel, es lograr acuerdos específicos para, por ejemplo, mercados como el chileno, donde no son tan grandes y puedan tener acceso preferencial por haber sido quienes inventamos esta vacuna. Pero eso yo creo que en un momento se va a conversar cuando tengamos ya los resultados concretos. Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, asesor científico también de OncoBiomed. Esto lo planteamos habitualmente cuando hablamos de este tipo de avances y de proyecciones con respecto a algunas terapias, porque uno, claro, se pone en el papel, ¿no es cierto?, en lugar de los pacientes. ¿Para qué tipo de pacientes, con qué tipo de cáncer? O sea, sabemos que es melanoma, pero ¿en qué grado de avance y qué expectativa podrían tener estas personas que nos están escuchando de un avance, de un desarrollo como el que están ustedes realizando? Ahí también la respuesta pudiese ser en dos niveles. Yo creo que el potencial y el ahora, el de hoy. En general, esta terapia se ha probado y ha tenido efecto en pacientes con metástasis, o sea, pacientes con cáncer avanzado. Porque en general, los pacientes que están en etapas más tempranas tienen otros tratamientos validados que funcionan, como la cirugía, alguna radioterapia, etcétera. Pero yo creo que en el futuro, desde el punto de vista más pensando en el efecto que produce, estas terapias debiesen probarse más temprano. Yo creo que ya hay un consenso a nivel internacional de que la inmunoterapia, por no tener efectos adversos, por generar una respuesta sistémica, debiese probarse en etapas más tempranas. Hoy día en Chile nosotros hemos podido ofrecer tratamientos para pacientes con melanoma avanzado que han pasado por todas las terapias ya aprobadas y que no tienen otra alternativa, algunos pacientes con cáncer prostático bastante resistente, y eso debiesen ser más o menos los pacientes que pudiesen hoy día acceder. Después están los pacientes de vesícula biliar que van a entrar en el estudio clínico, que es un número limitado de pacientes que probablemente se va a llenar rápidamente para poder hacer, que son 25 pacientes que van a una vez que iniciemos el estudio. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser más bien a mediano plazo y que ojalá que en el futuro podamos incorporar una terapia como esta al arsenal de diferentes tecnologías que se están utilizando para atacar el cáncer. Nos queda un segundito, así que... Sí, muy corto. ¿Tuvieron que hacer una modificación en la estructura de propiedad, ya sea de la empresa o de la patente, para escalar esto y llegar a la prueba clínica en Brasil? Lo que se espera ahora es que nosotros tengamos un acuerdo de sociedad con este grupo empresarial de Brasil. Ya. En el fondo vamos a tener que hacer una especie de nueva compañía que se establezca en Brasil, donde va a tener participación OncoBiomed y también va a tener participación la otra empresa. Ahora los porcentajes, eso todavía yo no tengo mucho que decir, pero eso muy cortito. ¿Y parte de esta propiedad o sea, sería de la Universidad de Chile o la Universidad de Chile? La patente pertenece a la Universidad Perfecto. de Chile y hay un compromiso. O sea, hay un beneficio público. Hay un compromiso ahí constante de ya. que apenas se empiecen a obtener ingresos por venta, se le paga un royalty a la universidad. Eso es muy importante. Eso sí, así. Doctor Flavio Salazar, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, asesor científico de OncoBiomed. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Muchas gracias por la mucho invitación. éxito. Muchas gracias. Gracias. Pancho, éxito para ti también. Un gusto. Nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Lavena. Mira. Muy bien. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.